Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, el Señor les guarde. Aquí nos vemos un domingo más estudiando la palabra. Continuamos nuestro estudio de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a dar continuidad al estudio de las 7 iglesias y ya vamos por la cuarta iglesia, que es la iglesia de Teatira, y en algunas de las Biblias también identificada como la iglesia corrupta. Antes de entrar en específico en la lectura de la palabra, vamos a reflexionar un poco y vamos a orar, por supuesto, para que el Señor sea quien nos guíe. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, aún cuando nosotros, Señor, a veces ni siquiera merecemos, Padre amado, que tú nos hayas visto, Padre. Tú nos has visto con amor, con misericordia, Señor. Te damos gracias, te pedimos perdón, Señor, por nuestros descuidos, por nuestro pecado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por a veces, Señor, por nuestras carnalidades, Padre amado. Te pedimos que seas tú que nos ayudes, Señor, a perseverar, que seas tú que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, y avanzar. En esta hora entregamos este tiempo de estudio, Señor, delante de ti. Sea su Espíritu Santo hablando, guiándonos, Señor, dándonos revelación de su palabra, Señor, entendimiento y sabiduría de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, suya es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar este estudio reflexionando un poco con esta pregunta: ¿qué cosas estás tolerando? Nosotros tenemos que ser tolerantes. De hecho, la palabra del Señor nos manda soportados los unos a los otros, ¿verdad? Y en este sentido de que tener el amor al prójimo y tolerarnos muchas veces las diferencias que pueden haber en nosotros como siervos. Pero fuera de ese contexto, muchas veces esa clase de tolerancia, muchas veces es más difícil de conseguir en la iglesia, entre nosotros como hermanos, que la tolerancia que se consigue hacia aquellas cosas a las que el Señor, a las que la palabra del Señor nos llama a no ser tolerantes. Entonces, muchas veces somos más tolerantes al pecado y los dejamos pasar por debajo de la mesa, como quien dice, que en base por amor y por misericordia, ser tolerante en ese tema de soportados, ¿verdad? Con amor los unos a los otros. Entonces, pero con gran facilidad dejamos pasar muchas cosas a veces que no corresponden, que no son del Señor en nuestras vidas. Entonces la pregunta es: ¿qué cosas estás tolerando? ¿Acaso estamos tolerando cosas, estamos tolerando el pecado? ¿Acaso de repente, sin darnos cuenta, estamos dejando pasar y tolerando aquellas cosas que no le agradan al Señor? Bueno, ahí les voy a dejar para que cada uno pueda reflexionar, ¿no? Hay cosas como las mentiras blancas o las llamadas mentiras blancas. Sabemos que no hay mentiras grandes, pequeñas, ni negras, ni blancas, simplemente es mentira, punto, ¿no? Hay pequeñas omisiones o medias verdades, y entonces a veces no se miente, pero se dicen verdades a media, omitimos información. Entonces allí pues también de alguna forma caemos sin darnos cuenta en manipulaciones, ¿no? Dejamos pasar, se le da cabida, a veces se da espacio a un mal pensamiento, a un chisme. Entonces esos malos pensamientos sabemos que el enemigo manda, o de repente nos manda dardos. Ahora la cuestión está en si le damos cabida a ese mal pensamiento o llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, ¿ya? A la palabra del Señor. Y como dice el apóstol Pablo, si vamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo eso que viene del Señor, o se le da cabida a estos malos pensamientos que sabemos que vienen del enemigo para ensuciar nuestras mentes y nuestros corazones. Otras ocasiones se caen en chisme. ¿Qué es un chisme? Bueno, estos comentarios, o a los chilenos también cagüines, estos que
es el hablar de los demás, el criticar a los demás, y de repente se nos olvida que se aplica esa palabra del Señor que dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Otras veces de repente hay envidia en nuestros corazones, o se envidia a otros hermanos, hay celos hacia lo que el Señor ha puesto a veces en otros, o en otras ocasiones nos encontramos con que nos creemos muy autosuficientes, ¿no? El hecho que, y todo esto, de alguna forma, esta autosuficiencia nos lleva a la altivez, al orgullo, al creer que nosotros solos podemos, o al creer que nosotros somos mejor o superior en todos los demás, y creemos que si las cosas no son hechas por nosotros, o que nosotros solos podemos sin necesidad de otros, nos lleva a esa altivez que al Señor no le agrada, ese orgullo que al Señor no le agrada, lo cual se manifiesta o se traduce en una falta de humildad en nosotros como siervos del Señor. Entonces, todos estos comportamientos, todo esto a veces sin darnos cuenta, uno que otro, a veces no hay algunos, a veces se manifiesta uno, dos o tres, a veces se manifiesta, no sé, todos, en fin, pero lo cierto es que muchas veces ocurre sin darnos cuenta. Nos lleva a comportarnos como las personas que no conocen a Dios. Efectivamente, nos llevan a comportarnos como el mundo. Entonces comenzamos a idolatrar cosas que son del mundo, al querer cosas como reconocimientos, al querer que se nos mire, que se nos aplaude, que se nos reconozca, y se nos olvida la humildad, la sencillez a la que el Señor nos llama, por ejemplo. Entonces comenzamos a idolatrar, o queremos damos prioridad a lo material en lugar de lo espiritual, y comenzamos a idolatrar estas cosas materiales, a veces hasta nuestros mismos empleos, quitándole el primer lugar a Dios, por ejemplo. Y en algunos casos pues nos llevan a inmoralidades, por ejemplo, un mal pensamiento, pues sabemos que puede llevarnos a fornicación, puede llevarnos a adulterio, dependiendo obviamente del estado civil en el que usted esté, pero nos llevan de repente a estos planos sin darnos cuenta que no agradan al Señor. Entonces hay que tener cuidado con qué cosas toleramos en nuestras vidas cotidianas como hijos de Dios. Y recordando que hay tres áreas, yo lo he visto así, y cada vez que estudio ese pasaje de Mateo 4, donde nuestro Señor es llevado en el espíritu por el espíritu al desierto y es tentado por Satanás, siempre veo que ahí se manifiestan tres áreas específicas, y cuando estudiamos a lo largo de la palabra nos podemos dar cuenta que hay también una relación, tres áreas específicas en las cuales el enemigo nos ataca, o en el cual nosotros podemos vernos tentados, ¿no?, de diferentes formas en nuestras vidas sin darnos cuenta. Una es la autosatisfacción. Entonces recordemos que esa autosatisfacción, lo primero con lo que le tentaron fue el hecho de que él sentía hambre y el enemigo le dijo que convirtiera las piedras en pan. Entonces, claro, aquí hablamos simplemente de alimento, pero la autosatisfacción en nuestras vidas envuelve muchas cosas. No es solamente el hambre, no, la necesidad de comer, también está a veces la necesidad de descanso, pero cuando es mucho se cae en pereza, en ocio, y también hace daño. El mismo sexo, cuando no es en pareja, bajo el matrimonio y en el orden que debe ser, entonces caemos en el tema de la fornicación, o muchas veces cuando no se respete, estamos en sagrado matrimonio, se cae en el tema del adulterio, la homosexualidad, en fin, ¿no? Pero todo esto corresponde a ese tema de la autosatisfacción. El hecho de sentirnos realizados a veces te lleva a ese punto de la autosuficiencia y de la altivez, del orgullo. Entonces, pasamos ya a ese segundo plano, que fue la segunda tentación que se le presentó cuando sabemos que Satanás le dijo a Jesús que se lanzara al penáculo, que si no era el Hijo de Dios y no decía la palabra, no escrito no estaba de que él iba a enviar a sus ángeles para que lo sostenieran, ¿no? Pero entonces allí entra un tema de orgullo. Entonces, por eso es que él dice: no tentarás al Señor tu Dios. Aunque sabemos que hay un respaldo, un cuidado de parte de Dios, pues no debemos tentarlo haciendo cosas simplemente por orgullo y vanagloria para demostrar nada a nadie, porque no hay nada que demostrar.
Otra de las cosas en las que a veces se cae, o la tercera área en la que yo diría, es el tema del reconocimiento, fama y poder, que fue el último que le ofreció, ¿no? Los reinados y esas grandes ciudades, esas grandes ciudades, eso para reinar, ¿no? Para gobernarlas, ¿ok? Para que se doblaran ante él. Y ahí es que él le dice, ¿no? Que solo ante Dios debíamos inclinarnos, parafraseando un poco y resumiendo el pasaje, porque no es el pasaje a estudiar. Lo que quiero que retomemos, o lo que quiero tomar de aquí, son las 3 áreas en las que frecuentemente podemos nosotros caer sin darnos cuenta, y en las que el enemigo busca, ¿no? Una, la autosatisfacción, esas nuestras necesidades básicas, y perder de vista y la prioridad que es nuestra mirada al Señor, y que no buscamos lo que perece, ¿no? Sino lo que la vida eterna permanece. 2, la autosuficiencia y el orgullo, el saber que aunque hay un respaldo y un cuidado de Dios, también hay que estar en obediencia, en humildad, en mansedumbre, ¿ya? Y en orden, que no por eso vamos a hacer las cosas a nuestro parecer, ¿ya? 3, ese autorreconocimiento, fama y poder. Entonces recordemos que la gloria, la oración es solo para el Señor. Entonces son esas 3 áreas en las que el enemigo de una forma u otra busca de meterse en nuestra vida para hacernos caer, ¿no? Y en esta recordamos entonces ese pasaje de Juan 15:19, y nosotros debemos recordar que nosotros no somos de este mundo. Y ese pasaje que nos dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, ante yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces debemos recordar que, como dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino, ¿verdad? Nosotros tomar ciudadanía en los cielos, ¿verdad? Del reino. Y por eso nosotros debemos tener presente cuál es nuestra visión, cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y en base a esa ciudadanía de los cielos, en base a que no somos del mundo, que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ver qué toleramos y qué cosas no, qué debo tolerar y qué cosas no debo tolerar, o qué cosas estoy tolerando que no le agradan al Señor y pueden llevarme al pecado, ¿no? Entonces, nuevamente, cautivo, o pueden alejarme, en este caso, del camino, hacerme tropezar. ¿Por qué? Porque esto fue lo que pasó con esta iglesia. Fue una iglesia que toleró el pecado, fue una iglesia que dentro de sus miembros hubo gente que por falsas enseñanzas, por esas enseñanzas erróneas, los llevó a tolerar cosas que no fueron agradables a Dios, y ya lo vamos a leer literalmente. Entonces recordemos también ese pasaje en Juan, donde el Señor les dice a los fariseos, en este caso, cuando ellos se llamaban y dijeron que eran hijos de Abraham, y el Señor entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí él le hablaba un poco a los fariseos, y el tema aquí, o lo que quiero sacar de este pasaje, es el hecho de que ellos no recibían la palabra y el mensaje que traía Jesús. ¿Ok? Aunque decían amar a Dios, aunque se conocían, en este caso el Pentateuco, la ley de tapa-tapas, o la Biblia de tapa-tapas como lo decimos hoy, su corazón no era conforme al de Dios, y no recibían, no entendían, no querían recibir la palabra, el mensaje, ni a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Jesús les dice por qué no, y obviamente les dice pues que no son hijos de Dios en resumidas cuentas, y que por eso no lo conocen ni reciben su mensaje. Y un poco el llamado aquí es hermano, porque en este mensaje a las 7 iglesias
Hay un mensaje de reflexión, sobre todo en la anterior, perdón, que ya vio nuestra hermana Karen, en esta y hasta la última, ¿no? La que viene es bastante fuerte. Y en la última también creo que es la más fuerte de todas. Entonces, el mensaje más fuerte de todos. Pero aquí el mensaje es para el pueblo, para los hijos de Dios, para la iglesia, y que no nos pase muchas veces como estos fariseos que decimos amar a Dios, pero no estamos dispuestos a recibir su palabra. A veces solamente somos receptivos a un mensaje de fe, a un mensaje de amor, a un mensaje de prosperidad, pero cuando es un mensaje de santidad, cuando es un mensaje de obediencia, cuando es un mensaje de honra, de humildad, muchas veces cuesta que se reciba, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar atentos y receptivos porque no podemos solamente recibir y tener presente una parte de la palabra del Señor. No, es todo un mensaje. El Evangelio es todo un mensaje donde es más que un mensaje de salvación. Creo que ya lo he dicho antes en otros temas, que es más, es un mensaje de salvación, pero diría yo que se habla de algo más que la gracia. Es un mensaje de salvación, pero se habla de algo más que la gracia. Esa es la expresión correcta. Se habla de algo más que la gracia. Se habla de honra, se habla de santidad, se habla de amor, se habla de humildad, se habla de obediencia, ya, y de santidad. Entonces aquí avanzamos y la iglesia que vamos a estudiar hoy, como ya les comentaba, es relacionado a este preámbulo, ¿no? La iglesia de Tiatira. Y vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 2 del verso 18 al verso 19. Y dice así: en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos hieren de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces este es el pasaje a reflexionar y a estudiar el día de hoy. Encontramos aquí 4 cosas, al igual que en las anteriores. Encontramos un elogio. El elogio es el amor, la fe, la paciencia que esta iglesia ha tenido, y el Señor le dice que sus obras postreras han sido mayor que las primeras. Es decir, es una iglesia que se ha superado a sí misma, ¿ya? Y tiene todavía guarda. Recordemos que la primera iglesia le reprocharon la falta de amor. Esta iglesia, ya vemos para este tiempo, hablamos de que hay un elogio porque ha perseverado en el amor. Vemos después en la segunda iglesia se llamaba a perseverar en la fe porque venía tiempos de prueba. Esta iglesia ha perseverado en la fe
también, y por lo tanto sabemos que ahí la fe va relacionada también con la paciencia, ¿no? Entonces, y este perseverar la ha ido llevando a superarse en conjunto con sus obras y servicios, ¿no? Nos dice la palabra. Ahora, ¿cuál es la crítica? La crítica ha sido que toleran la idolatría y la inmoralidad. ¿Por qué Jezabel es mencionada aquí de una forma simbólica? Sabemos que Jezabel ya ha sido mucho tiempo atrás, antes del nacimiento de Jesucristo, y encontramos en Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad?, la historia de Jezabel, que fue la esposa del rey Acab. Pero ¿qué representa ella? La persecución a los profetas del Señor. ¿Qué representa? La idolatría, la manipulación, la inmoralidad. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la crítica y el reproche del Señor a esta iglesia? La tolerancia a la idolatría y la inmoralidad. Luego encontramos una instrucción como se las va dando a todas, y la instrucción en este caso es a que los llama, les recuerda, les dice que el juicio está cerca y los llama a perseverar en la fe. Entonces, vimos que en las anteriores hay instrucciones para todos en la iglesia, pero en esta y en la que viene en particular hay instrucciones que, cuando vemos el contexto de la palabra, se ven solo para un grupo de la iglesia, no para toda la iglesia. ¿Por qué? Y nos vamos a dar cuenta más adelante. Destaca, hay una parte que no ha querido arrepentirse, hay una parte que no se ha querido corregir el camino, y es la instrucción que da en perseverar en la fe y en retener lo que se tiene, es para aquellos que sí se han mantenido en el camino correcto. Y por otro lado, vamos a encontrar más, y lo vamos a ver más adelante, está lo que él dice en relación a aquellos que no se han arrepentido. En este caso, la instrucción es perseverar en la fe. ¿Por qué? Les anuncia, ¿no?, que el juicio está cerca. Y por último, una promesa, como la tiene también cada una de las 7, que en este caso hablamos de la iglesia en pleno, ¿no? Entonces, la promesa es: regirá sobre las naciones. Ya habla allí de que va a gobernar con nuestro Señor Jesucristo, y recibirá la estrella de la mañana. Vamos a ver qué significa entonces eso. Lo primero que encontramos en su presentación es que representa la cercanía, la relación que tiene con Dios. ¿Por qué? Porque él aquí se presenta en el verso 18 como el Hijo de Dios. Ya habla de una vez de esa relación directa con Dios, con el Creador, ¿verdad? Entonces ya hace alusión a eso. Y la pureza, la firmeza, cuando él dice: tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Entonces está haciendo en base a la cercanía y la relación directa con Dios como parte de él, y su pureza y su firmeza. Es una iglesia, como ya dije, que se ha superado a sí misma en algunas áreas, en sus obras, en su amor, en su fe, en su servicio y en su paciencia, como ya lo comenté hace unos minutos. Y el error ha sido la tolerancia al pecado. Esa fue su debilidad. Tolerar a Jezabel simboliza y significa que permitieron la fornicación literal y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que había muchos de ellos que estaban en esa condición de fornicación, fuera de orden también, no solamente físicamente, ¿no?, en el acostarse con otros fuera del matrimonio y del orden establecido por Dios, sino también espiritual, que es esa mezcla que vemos nosotros en la iglesia anterior. Pudimos ver que nos hablaban de los Nicolaitas y de Balaam. Entonces, cuando comienzan a tolerarse y a permitirse estas mezclas dentro de la iglesia, es algo que poco a poco va socavando hasta que cae una parte de la iglesia, cae en estos pecados y comienzan, en este caso, la fornicación espiritual, es tolerar y compartir y empezar a hacer cosas del mundo estando dentro de la iglesia, e incluso llevando las cosas del mundo a la iglesia. Entonces es ahí donde se cae en pecado, y es esto lo que el Señor les está reprochando: el tolerar a Jezabel. La idolatría y la inmoralidad de Jezabel.
¿Quién fue Jezabel? Ya dije que fue la esposa del rey Acab y ella promovió la religión cananea y por eso habla de que a comer, ¿no? De lo sacrificado a los ídolos, porque esto tiene que ver con la historia de la religión que practicaban los cananeos. Su nombre se le asigna en esta ocasión a una falsa profetisa en la iglesia que condujo al pueblo al pecado a través de la manipulación. Entonces, por la forma en que podemos ver nosotros al estudiar la palabra, en que está el texto, hay estudiosos de la palabra que nos dicen que había una mujer que efectivamente dio esas falsas enseñanzas, era una falsa profetisa que llevó al pueblo a esta fornicación, ¿ok? A este pecado, a esta inmoralidad también. Y encontramos que en Primera de Reyes 21-25 dice que a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Algo así como pasó con Acab y con el pueblo de Israel en ese tiempo, asimismo estaba pasando en esta iglesia, ¿ya? Entonces es una situación muy parecida. Ahora tenemos que el Señor trata con nosotros y esto nosotros vamos a verlo y nos llama al arrepentimiento. Pero algunas personas a veces no proceden al arrepentimiento, no quieren arrepentirse ni corregir. Y lo encontramos así, pasó con este grupo en esta iglesia. Nosotros vemos que en el verso 21 la palabra del Señor dice: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Entonces esto, hermanos, trae consecuencias. Sin embargo, este tema de que hay algunos que no quieren arrepentirse, pues tampoco es nuevo. Lo encontramos en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones, por ejemplo, cuando Noé construyó el arca, o sea, por poner una bien conocida, y lo encontramos aún en el Nuevo, como hablaba al principio en cuanto a los fariseos y Jesús, igual no reciben el mensaje. E incluso en Apocalipsis más adelante, aparte de esta ocasión, vamos a encontrar que aún en los últimos, en lo más crítico, va a haber gente que no quiere arrepentirse. Un ejemplo de ello lo encontramos en Apocalipsis 9:20. En este capítulo 20 o en esta parte de Apocalipsis ya se ve lo que son los jinetes del Apocalipsis, pero este verso dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, cuando leemos este contexto y esta parte de la palabra, nos damos cuenta que se estaban pasando por las plagas y por todo, y aún había como este tiempo más duro, más fuerte, que está ya en parte lo estamos viviendo, y aún así había gente que no quería arrepentirse. Algo así aún pasaba en esta iglesia. Entonces dice, en esta palabra vemos que alguien llevó al error al pueblo y fue llamado a corregir y no quiso. El arrojar en cama nos hace referencia a enfermedad y además en el verso 23 habla de las consecuencias en sus generaciones. Las consecuencias de nuestro pecado y la falta de arrepentimiento pueden ser sobre nuestras generaciones. A veces no se trata solo con nosotros. Nosotros vemos en el verso 21 que dice que le ha dado tiempo de arrepentirse y no ha querido. Pero en el verso 22 dice, y en el 23, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten. Esto nos hace referencia a enfermedad, hermano, a aflicción física también, aparte de la almática espiritual. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces el pecado, las consecuencias no las sufrimos solo nosotros, sino que también las pueden sufrir
o a veces ni siquiera las consecuencias las sufrimos nosotros, sino que van sobre nuestros hijos, y hay que tener cuidado y tratar de llevar esa vida en santidad, en obediencia, honrando al Señor, para que ellos más bien reciban las bendiciones que nosotros no recibamos, ¿ok? Para recibir esa bendición, esa cobertura, porque también sabemos que la palabra del Señor dice que esas bendiciones alcanzan tanto las maldiciones, en este caso las bendiciones, pueden alcanzar hasta nuestra cuarta generación y más. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. El Señor, ya lo hemos hablado en otras veces, es el que escudriña la mente, los corazones, y aquí nos los dice literalmente en su palabra, y por eso lo hemos conversado en otras ocasiones, que nosotros no hacemos nada engañando al hermano, a los pastores, a los que nos ven físicamente, ¿no? Porque en realidad nosotros debemos estar a cuentas con el Señor, y que Él realmente no le podemos engañar a Él, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y el más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces es con Él con quien debemos estar a cuenta. No hacemos nada guardando apariencias en la congregación cuando nuestro corazón puede estar cochino, o como dice la palabra también del Señor, decía, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, también le dijo a los fariseos que de labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Cada uno será juzgado según sus obras. Bueno, él dice que cada quien va a recibir según sus obras. Se refiere a estos que han dañado la iglesia, porque aquí hace referencia a alguien que llevó al pueblo a pecar, ¿no? Que dio una enseñanza que los llevó al error. Y a eso se refiere. Y ahí también la responsabilidad de no hacer tropezar a los otros. Es allí la importancia también de vivir y hablar una sana doctrina, saber dar un buen consejo, y el no dejarnos manipular ni querer manipular las situaciones. No, es la obra del Señor, y eso merece honra, merece respeto, merece lo mejor de nosotros. En esta ocasión, igualmente en la que viene, en la iglesia siguiente, vamos a encontrar que el Señor marca una diferencia, como les comentaba hace rato. A los que no tienen esa doctrina, fíjense que Él dice en ese verso 24, dice: pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Es decir, ya quiere hacer una diferencia entre los que estaban en esa doctrina, en esa falsa enseñanza, y las profundidades de Satanás. Hace referencia de que eran unas enseñanzas que no venían de Dios. Esas profundidades de Satanás es como esa condena, ¿no? Es la condena, esa falsa enseñanza, queriendo decir que vienen de quién, que vienen del diablo. Y aquellos que estaban bajo esa enseñanza es que les habla de esto de muerte, ya de arrojarlo en cama, y de la muerte en sus hijos, ¿no? Pero allí hay una diferencia, y dice: aquellos que no tienen esa doctrina, y es a esos a los que le da la promesa, aquellos que no tienen esa falsa, aquellos que han perseverado en la fe, pero en la sana doctrina también, conforme a obediencia a la palabra del Señor, sin apartarse, sin mezclas, sin confusiones, en este caso mezclando las cosas, ¿no? Queriendo estar un rato en el mundo y otro rato en la iglesia. No, es a estos que se han permanecido firmes, es a estos que les da la promesa, y dice que no les va a imponer otra carga, ¿ok? Y les da el consejo: pero retenéis, ¿verdad? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y ahí viene la promesa, ¿no? En la iglesia que sigue también ahí se hace una diferencia. No hay una promesa general, sino que también marca los que están de un lado, en este caso con las mezclas, y los que no son genuinos y los que sí son. Entonces habla de las consecuencias para unos y para otros, que es algo que no vimos en las primeras 3 iglesias marcado de esa manera, sino que era un mensaje general de llamar a corregir a todos, y era una promesa general para todos ellos si corregían. Entonces, no pondré otra carga, es decir, no tendrán otras situaciones ajenas a las de perseverar en la fe.
retén lo que tienes, es decir, persevera, hermano, sigue guardándote en santidad, en obediencia, porque vemos que esta iglesia tenía amor, tenía fe, pero le faltó santidad y le faltó obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Pues aquí tenemos el otro consejo que quiero dejar hoy día. Escudriña la palabra del Señor, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Recordemos ese Josué, ¿ok? Josué 1, no te apartes de la palabra del Señor ni a diestra ni a siniestra. Ese meditar en la palabra, escudriñarla para no caer en las falsas enseñanzas, para no caer en esas falsas doctrinas, para no ser confundidos, ¿ok? Y poder entonces caminar en esa obediencia, esa santidad, ese amor del Señor. Es en eso que nosotros debemos perseverar. La vara de hierro representa la firmeza con la que el Señor va a ejecutar, va a gobernar, ¿ya? Y la firmeza, la autoridad con la que la promesa que Él está dándonos para nosotros, aquellos que perseveren, como Él dice hasta el final aquí, con esa autoridad, esa firmeza con la que van a poder gobernar a su lado, junto con Él, con la que vamos a su lado, porque yo espero también la venida del Señor. Y como ustedes también espero perseverar y recibir esa corona de vida. La estrella de la mañana, cuando dice allí, nos representa es algo nuevo, ese nuevo amanecer, ese cielo y esa tierra nueva, eso nuevo que viene de parte del Señor para los que perseveremos hasta el final. Amén. Eso es lo que representa ese nuevo amanecer. Y me voy a despedir con este pasaje también de Apocalipsis que nos habla más adelante de ese cielo y esa tierra nueva. Apocalipsis 21 del 1 al 7 y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. A esto, hermanos, estamos llamados. Esta es la promesa de parte del Señor para aquellos que perseveremos, para aquellos que venzamos esa corona de vida, este cielo y esta tierra nueva. Entonces perseveremos, mantengámonos en la fe. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. En un rato recordemos más que ahora, a partir de la 1, en un ratito más, vamos a estar en nuestro culto, adorando, recibiendo la palabra del Señor. El Señor nos bendiga, el Señor les guarde. Chao, chao, hasta entre un rato con nuestra pastora. Y allí vamos a estar chateando y recibiendo esa palabra del cielo. Amén.